6:31 de la mañana, me complace dar la bienvenida a mi primer invitado del día de hoy, Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, rector de la Universidad Tecnológica del Centro Unitec. Luis Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Además estamos bien porque el que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Yo he hecho hoy una reflexión porque la madrugada, vivir la madrugada es una bendición, despertar todos los días. Mira, hablando del tiempo, las elecciones previstas para el 27 de abril están a la vuelta de la esquina. Yo quisiera que de forma y fondo tú desglosaras eso que debemos tomar en cuenta desde hace rato. Se van a elegir el 27 de abril diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores regionales. Por cierto, en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral anunciará la fecha de las elecciones de alcaldes y concejales que también deben realizarse este año. Todo indica, y es parte de lo que técnicos del CNE han trabajado, que esas serán el último domingo de junio. Es decir, que tendremos elecciones nacionales, regionales y municipales en este primer semestre del año. Oye, eso ya se había dicho, lo del último domingo de junio para alcaldes y concejales. No se ha dicho, forma parte de la información no confidencial, pero que hemos venido manejando. Recuerda que desde la Comisión de Diálogo se recogieron propuestas en todo el país, 103 en total, que fueron presentadas al CNE. Es el CNE el que va a decidir, es el que le corresponde. Pero todo indica que estaremos alrededor de esa fecha eligiendo alcaldes y concejales, con lo cual en el segundo semestre, además de las consultas que se realizarán por el tema de asignación presupuestaria, proyectos de variada naturaleza, tendremos por delante el referéndum para considerar el proyecto de reforma constitucional que también está sobre el terreno realizarse. ¿Cómo estás analizando ya en el plano de la dinámica política estos escenarios que son tan importantes y cuál es el mensaje para el electorado, para los venezolanos? ¿Por qué hay que participar en medio de las circunstancias que cada quien esté evaluando, no? Pero en principio hay que recordar que esto es una obligación de carácter constitucional y legal. La convocatoria de las elecciones no es un hecho arbitrario, forma parte del cumplimiento de rutina en Venezuela electorales. Este año corresponde realizar esas elecciones que han sido convocadas y que están por convocarse. Luego que en Venezuela buena parte de nosotros nos hemos acostumbrado a que ejercer el voto es un derecho que no renunciamos, al cual no renunciamos, y no renunciamos fundamentalmente porque costó mucho tiempo atrás el lograr que por medio del sufragio universal directo y secreto se pudiera participar en la definición de quienes deben gobernar o ejercer representaciones parlamentarias. Después está un hecho que en nuestro caso defendemos a ultranza. Estas elecciones que vienen, los funcionarios que van a ser electos, más la representación a los cuerpos deliberantes, están mucho más cerca del ciudadano. Se trata de quienes nos manejan el día a día, de quienes gerencian el día a día, de quienes pueden garantizar mejoras importantes en la calidad de vida nuestra. En el caso, digamos, de Caracas, para ponerlo sencillo, del área metropolitana, no en esta oportunidad, sino semanas más tarde se van a elegir los alcaldes de Chacao, de Baruta, de Latillo, de Petare. Entonces, bueno, aparte de ellos, han hecho una buena gestión. Conviene desplazarlos o ellos abandonarán a sus electores. Luego está un tema que es mucho más relevante, pero que todavía no hemos tocado. Esa Asamblea Nacional que se elegirá va a tener la oportunidad en los años venideros de legislar en materias importantísimas de la vida nacional, pero además de eso tendrá facultades importantes de cara a la reforma constitucional. El modelo de Estado venezolano estará en discusión en los próximos meses. Y finalmente es una contribución importante el que participemos por la paz, y yo lo digo una y otra vez, no me canso, nada más importante que la paz. Yo entiendo que hay, no me engaño, en la medida que converso con muchos, hay desencanto, hay disgusto, hay rabia en muchos,
Y hay incluso quienes han señalado recientemente que no se debe votar. Pero en la medida que pasan los días y se insiste en la necesidad de convertir esta jornada en una reafirmación de lo que quieren los venezolanos, entonces empieza a haber mayor motivación. Esa motivación, por cierto, será mayor en la medida que podamos presentar un frente unitario. Yo escuché con muchísima atención las declaraciones de los últimos días de dirigentes de distintos sectores de la oposición, que unos ya se pronuncian abiertamente por participar y otros señalan que están analizando de bajo perfil, por cierto, fue la expresión que me llamó la atención que utilizó uno de ellos, la conveniencia o no de participar en las elecciones parlamentarias regionales y municipales en su momento. Yo creo que hay que votar, yo considero que hay que votar, yo invito a votar, y si usted está, digamos, por lo menos desesperanzado, inconforme, con rabia de lo que puede haber pasado en tiempos recientes, esta es una gran oportunidad para reafirmar lo que es el deseo de cambio de los venezolanos. Hablabas de la posibilidad de un frente unitario. Ese es un término que se te ocurre para describir una posible unidad, una posible coalición de grupos coincidentes filosóficamente, políticamente, como mensaje de persuasión, de animación para el país. ¿Algo se ha conversado sobre eso? No hablo de una posibilidad, hablo de una necesidad, de una urgente necesidad. ¿Y es viable dentro de la dinámica de los partidos? Obligante y es viable. ¿Se ha adelantado algo ahí? Sí, se ha trabajado en algunos sectores, hay 3 o 4, digamos, grupos de parcialidades que están trabajando, pero que en las próximas horas, días, tienen que empezar a confluir. Porque en definitiva, ¿qué nos une? Nos une el deseo de que en Venezuela se produzca un cambio en paz. Jesús Seguía, que seguramente tú conoces, de Latin Core, ha acuñado hace mucho tiempo una frase que a mí me gusta bastante, que es: un elefante no se come de un solo bocado, un elefante se come a pedacitos. Entonces una Asamblea Nacional con una composición diferente, gobernadores militantes de la hoy oposición, alcaldes, concejales, legisladores regionales, pueden ir configurando un cuadro que nos permita así que ese deseo, que yo estoy absolutamente convencido que es real, de que las cosas sean diferentes, se den. Entonces es una necesidad. Si hay algo en lo cual pueden contribuir los venezolanos, es insistirle a quienes estamos dedicados al quehacer político que es necesario conformar ese frente unitario, que el elector se enfrente a una disyuntiva: o voto por los candidatos del oficialismo, o voto por los candidatos del cambio, o voto por los candidatos del continuismo, o voto por los candidatos capaces de ofrecerme una gestión diferente. Ahora, esa debe ser la alternativa, y eso solo será posible si comulgamos juntos. Fíjate, Luis Eduardo, la gente necesita creer, tener confianza, porque este cronograma electoral que has descrito refiere más la multiplicidad, el panorámica de la política como un todo, en términos colectivos, que la unipersonalidad. Y la esencia del político, la naturaleza, debe ser generar confianza. Eso es el liderazgo, sobre todo en un momento como este. Esa es una cruzada que el país está necesitando. Ver a los políticos activos, verlos con un mensaje que, en el buen sentido, enamore, me mueva las emociones, me haga tener esperanza, como tú decías, que hay que rescatarla. Tú lo has acertado, y yo diría, si le califico con un porcentaje, en un 100%. Lo que tenemos por delante es básicamente una batalla por el corazón de los venezolanos. Es un trajinar en procura de emociones. Uh-huh. Hay que emocionar, hay que convencer que la vía que tenemos para que las cosas cambien es esta. Pero la mejor manera de motivar, y no me canso otra vez de repetirlo, es que tengamos la capacidad de marchar juntos. Que todo aquel, independientemente de lo que haya sido el pasado reciente, que desea un cambio en Venezuela, pueda confluir una demostración de que sí queremos en efecto servirle al país. El peor daño que podemos hacerle nosotros a Venezuela es concurrir a estas elecciones como lo fuimos en el año 2021, con una multiplicidad de candidatos que anticipaba una derrota para buena parte de las responsabilidades. Se elegían 5.000 y tantos cargos y participaron por la oposición 35.000 candidatos, mientras por el oficialismo participaron 5.000 y tantos.
Entonces, bueno, tú lo sabes tanto como yo, bastaría sumar lo que obtuvieron varios candidatos de la oposición en 17 estados para darse cuenta que hoy estarían militantes de la oposición siendo gobernadores, más de casi 300 en las alcaldías. En el 2020 pudo haberse obtenido una mayoría en la Asamblea Nacional si un sector bien importante que respetamos no se hubiese inclinado a no votar. Yo estoy convencido, Eduardo, que si salimos a votar, si votamos y si presentamos ese frente unitario, aquí vamos a avanzar muchísimo en ese deseo de que el país mejore y mejore rápidamente. Bueno, gracias por asistir como siempre a esta nueva invitación. Mucho éxito y vamos a estar en contacto en seguimiento a este cronograma. Y feliz día. Feliz día. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, rector de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. Sigan allí, por favor.